Doy la palabra a la siguiente mesa redonda, inversión social, la integración de los factores sociales, moderada en este caso por Andrés Herrero, de Previsión Social de Unión General de Trabajadores. Andrés, cuando Sí, quieras. gracias Andrea. Bienvenidos a este cuarto panel, quizás el más interesante por la heterogeneidad de las ponencias que van a desarrollar. Es un tema muy interesante, la integración de las cuestiones sociales. Nosotros, bueno, ya lo ha comentado Andrea, soy Andrés Herrero, pertenezco a Previsión Social de la Unión General de Trabajadores. Compartimos todas las visiones o todas las aproximaciones que nos han hecho llegar aquí a todos. La ISR, las finanzas sostenibles, aparte tiene una mejor gestión de riesgos, quizás es la última aproximación en llegar, pero nosotros sí que también compartimos esa parte social, sobre todo en la materia en la que yo dedico más tiempo, que es la parte de los fondos de pensiones de empleo, que al ser salario, creemos que sí que debemos tener algún mayor preocupación sobre el destino de nuestras inversiones. Creemos que la ISR, las finanzas sostenibles, para estos patrimonios es consustancial. Sí que creemos sí que creemos en una ISR equilibrada, siempre desde el inicio de la inversión socialmente responsable, plan, las finanzas sostenibles, sostenibilidad. Hemos mantenido esa línea y justo este panel, pues estoy encantado de moderar, sobre todo por la importancia en el último año de la integración de los factores sociales en las inversiones. Además, es un placer también, bueno, ese ha sido un trabajo, un panel, una mesa previa interesante, sobre todo, pues muchas veces las inversiones, las megatendencias, si son vinculadas a la evolución demográfica, como os he comentado anteriormente, si están tratadas con la consideración de criterios sociales, pues mucho mejor. Nada más por mi parte, esa sería la presentación, quizás, y la presentación del resto de organizaciones. Sí que hemos visto que sí que es un contexto de sostenibilidad, pero sí que estamos viendo que ante los retos que todos compartimos de innovación, sostenibilidad, transición a una economía baja en carbono, quizás a lo mejor no sabemos o quizás hay más diferencia en cómo afrontarlo. Nosotros creemos que se debe realizar a través del empleo de calidad, acuerdos de negociación colectiva. Entonces sí que ese es el tema fundamental y también el desarrollo de políticas públicas, pero también vemos que ante el déficit muchas veces de estas cuestiones o la importancia o las diferencias que hay entre políticas y resultados, creemos que es muy interesante pues, que existan actores de mercado como los que van a intervenir a continuación, que den modelos que sean actores, se puede decir que ejemplares y que tiren de este desarrollo. Creemos que eso es fundamental y por eso muchas veces estamos encantados de participar en esta idea por potenciar a nivel de difusión de este curso, pero también incluso a los fondos de pensiones, a nuestras comisiones de control de cómo se puede hacer realmente una inversión socialmente responsable. Nada más, sobre todo, compartir la visión, queremos compartir los 4 puntos de vista de las organizaciones. Esto es expensive y realmente hay 5 grupos, pues casi nos falta el quinto, pero que realmente es interesante esta heterogeneidad y es lo que quiero yo subrayar. La estructura de la mesa, ya voy a dar paso a los grandes protagonistas, la estructura de la mesa queremos que hagan una intervención principal de 5 minutos, las 4 personas, para que expliquen cómo entienden ellos y cómo han entendido, que muchas veces ya tienen una gran experiencia. No somos, muchas veces ahora mismo estamos muchos, pero antes había menos. Cómo entienden ellos el desarrollo o la integración de los factores sociales en sus distintas organizaciones. Sería una intervención de 5 minutos de cada uno de ellos. Y nada, y luego a lo mejor en el tiempo que nos permita la duración del panel, intentar ver su opinión en algún tipo de pregunta más singular. Y ahora, si queréis, a modo de presentación y prueba de micrófonos, os presento a nivel personal, pero también si queréis en la intervención inicial de 5 minutos dais más detalles. Me gustaría presentar en primer lugar a Cantan de Clarity, con amplia experiencia en el sector financiero y ahora está en grandes fondos en contacto con gestoras o de fondos de pensiones, compañías de seguros, aunque también empezó en el departamento de research. Gracias, Cantam. No sé si estás Sí, conectado. Sí, aquí perfecto. está. Pues bienvenido, un placer. Y luego te doy paso como primer panelista. También a Ramón Carballás,
Banco Cooperativo de Crédito. Es en este director legal cumplimiento y sostenibilidad. Y realmente pues también es gracias por tu participación y creo que Muchas también, gracias por la invitación, Andrés, y encantado de estar aquí, compartir y enseñaros y explicaros quiénes somos las cooperativas de crédito y con un componente de mundo rural, la España vaciada. gracias, pues por eso es muy interesante este cuarto panel. Gracias, Ramón. Ahora mismo me gustaría presentar también a Óscar Ugarte, sí que es director gerente de SID Capital Vizcaya, que también bienvenido. Hola Andrés, un placer También estar con nos vosotros. contará otra vez, lo ha comentado el Banca Cooperativa, el tema de inversión público-privada que creemos que es interesante. Y Gorka Gocoechea, que también le conozco en otros grupos de trabajo y algún evento de Spainship, adjunto a la dirección de ANESBAT, y sobre todo que también ha participado desde su fundación en el objetivo muy bonito de pasar de 0 a 100 que sea la cobertura o la aplicación de criterios sociales en ese patrimonio. Gracias, Gorka, por verte de nuevo y creo que también estás y también funcionaría el Estoy micrófono. por aquí. Sí, ¿Me perfecto, oye, verdad? gracias. Pues nada más, yo doy parte a Cantam para que hagan una primera presentación de su organización. Sí, Cantam. Sí, perfecto. Gracias, Andrés. Gracias por esta presentación. Gracias a Ramón, Oscar y Gorka también por estar en este panel conmigo. Am, la idea ahora voy a presentar un poco Clarity para que tenga un poco de contexto y cómo vemos la parte social en Clarity. Clarity es una plataforma tecnológica para la inversión sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros proporcionamos a nuestros clientes de día de hoy, que la mayoría de ellos son inversores, una cantidad de información para que puedan utilizar eso en su proceso de inversión o en su forma de reportar, bueno, de forma interna o externa. Lo que hacemos es que aprovechamos la inteligencia artificial para realmente dar datos de mejor calidad, metodologías distintas y una herramienta fácil de utilizar. Bueno, son realmente sobre estos tres ejes que nos diferenciamos. No sé si se puede bajar un poco las slides. Bueno, Clarity está creando un ecosistema de alguna forma con varios players en el mercado. Bueno, he hablado un poco de los inversores, pero también estamos trabajando con las empresas directamente. Tenemos una ambición de crear una solución para el consumidor final también y trabajamos o estamos intentando trabajar con gobiernos también. El challenge que estamos resolviendo es, como lo he comentado de forma rápida, sobre tres ejes principales. Primero, sobre los datos. Segundo, sobre las metodologías. Y tercero, sobre la herramienta. Bueno, y si se puede pasar a la siguiente slide, por favor. ¿Cómo lo hacemos de distinto sobre estos tres ejes que es clave? Primero, a nivel de datos, ahí intentamos mejorar la calidad del dato, porque cuando hemos visto un poco, cuando se creó Clarity, la calidad del dato que existe en el mercado era tan bajo que hemos visto la necesidad de incrementar primero la calidad, pero también la cobertura de los datos. Bueno, entonces para eso utilizamos varias fuentes de datos que pueden ser externos o internas a Clarity y a día de hoy pensamos tener una de las bases de datos más completa del mercado. Después, a nivel de metodología, que es la segunda forma de cómo nos diferenciamos, ahí medimos no solamente factores de riesgos, pero también factores de impacto, bueno, y temas después más particular, como temas de clima o de regulación, bueno. Y después voy a decir un poco más cómo integramos la parte social en todo esto. La tercera pata sería sobre la herramienta. Lo que proporcionamos es una forma de consumir el dato como lo quiere el cliente. Es decir, que, por ejemplo, si el cliente quiere acceder a nuestra plataforma directamente en Internet para ver todo y que sea fácil de utilización, es decir, que se puede cargar una cartera, analizarla, hacer un reporte literalmente en 2 minutos. Bueno, entonces, o se puede también integrar todo directamente vía el API.
En todo esto lo que proponemos, la parte social tiene un componente muy importante en varias partes de la plataforma. Bueno, he comentado rápido la parte ESG, la parte social siendo uno de los tres pilares. Tenemos ahí, por ejemplo, una serie de 63 indicadores solamente para la parte social. Bueno, y entraré un poco más en detalle en las preguntas después, entiendo. También incluimos la parte social en toda la parte de impacto. Y para eso, por ejemplo, utilizamos el framework de los UNSDGs, en el cual la parte social está en 7 de los 17 goals de los UNSDGs. Bueno, y ahí entraré un poco más en detalle después. Pero así ya tienen una buena idea de Clarity. Sí, a ver, sí, sería ahora la intervención de Ramón Carballas, Banco Cooperativo de Crédito. Muy bien, pues buenos días, gracias por la invitación. Pues el Banco Cooperativo Español es la central bancaria de cajas rurales, que son cooperativas de crédito. Es una parte, hay unas 80 cooperativas de crédito en España, pues la mitad más o menos estarían dentro del ámbito nuestro, donde somos la cabecera y la central mayorista. A mí me gustaría destacar qué es una cooperativa de crédito y su misión y su papel dentro del engranaje económico. Pues somos entidades de crédito, pero tenemos una peculiaridad, somos cooperativas como tales, movimientos asociativos, que no están buscando la rentabilidad del socio inversor, sino la prestación de servicios a sus propios socios en este ámbito, en este tema, en el ámbito de, digamos, las necesidades financieras de actuación, es decir, las necesidades de préstamos o de actuación de financiación que requieren nuestros socios para afrontar proyectos. Y lo destaco, ¿por qué? Porque no hay que buscar darle al socio la rentabilidad por accionista, por ser inversor, sino a sus proyectos particulares. Tenemos en nuestro grupo 3.000 oficinas aproximadamente, 12.000 empleados aproximadamente, 1.600.000 socios, pero de estas 3.200 oficinas, 1.400 están en municipios con menos de 5.000 habitantes. Y diría, además, 750 municipios en España, la única entidad de crédito que hay es una caja rural de nuestro grupo. ¿Eso qué quiere decir? Que la actividad financiera, ahora que está muy de moda, estamos llegando tremendamente capilarizada a zonas y situaciones de España de mejora de entorno social, en muchos casos vinculadas al sector primario, como es la agricultura, la generación de ganadería y además con una presencia en zonas que están despobladas, esta famosa España vaciada, y ahí estamos. Como son muchas entidades que están además con ámbito estrictamente local o provincial y en algún caso autonómico, pero no más, quiere decir que están muy pegadas al terreno, a los socios que vienen y nos piden financiación para proyectos locales, próximos, directos. Hay además una obligación legal de destinar una parte de los resultados que se obtienen para revertirlo en el fomento de proyectos cooperativistas y además, leo literalmente, promoción cultural, profesional y existencial del entorno local o de la comunidad en general, la mejora de la calidad de vida y las acciones de protección medioambiental. Del orden de 40 a 50 millones de euros todos los años los tenemos que destinar a proyectos de este tipo. Yo simplemente diría que somos un sector de las entidades de crédito, el sector financiero, que está desde hace ya muchos años, incluso por imperativo legal, como acabo de decir, con la obligación de revertir y aportar y de estar muy vinculado al terreno para temas medioambientales, proyectos locales en muchos casos en poblaciones que seamos la única entidad que estamos dispuestos a dar una financiación a un proyecto personal de emprendedor que está muy pegado a mantener tejido y personas y algo de economía en muchas zonas de España que si no estuviéramos nosotros no estaríamos. Y yo como idea general pues trasladaría algo que me parece que es algo muy interesante y que estamos afrontando con un reto muy ilusionante en nuestro grupo, que es, llevamos muchos años con esta filosofía de trabajo, muy pegados a financiar proyectos, en muchos casos no en sí mismo por la rentabilidad, sino porque retornan en la propia comunidad. Obviamente hay que buscar
rentabilidad en la operación, hay que ganar recursos propios, somos una entidad de crédito, pero no estamos obsesionados por los beneficios ni por repartir dividendos a accionistas, sino prestar buenos servicios a nuestros socios, que en muchos casos están allí. Entonces, en este proceso que va intrínseco a nuestro ADN, nos encontramos ahora con unas obligaciones o con una estructuración de mucho de lo que ya estamos haciendo, que lo estamos encajando en proyectos de ESG, de sostenibilidad, y nos damos cuenta de que ya llevamos muchos años aquí metidos en este proceso y lo que queremos y estamos intentando ahora pues es precisamente tal vez darle una publicidad o una estructuración más ordenada en base a los nuevos tiempos que están corriendo y cómo se presentan estos proyectos, pero sí desde un punto de vista que lo tenemos muy metido en el ADN, llevamos muchos años con esto y creemos que tenemos mucho recorrido y que podemos hacer mucho por apoyar en ciertos sectores y determinadas zonas geográficas que de otra manera probablemente quedarían un poco desamparadas si solo vamos a criterios estrictos de rentabilidad pura económica. Gracias, Ramón, muy interesante. Nosotros también en los fondos de pensiones hablamos de una rentabilidad adecuada. También tenemos que pagar prestaciones y sí que es interesante, pero si pagamos prestaciones es rentabilidad financiera y también algún tipo de cumplimiento social creo que es una obligación para todos. Ahora casi es obligación normativa, pero es muy interesante lo que has comentado. Como ejemplo lo he comentado anteriormente, como ejemplo de alianzas público-privadas tenemos a Óscar Ugarte, de SIC Vizcaya. Si quieres, Óscar. Muy bien, Andrés. Pues nada, muchas gracias, Pinsi. Fue un placer estar en este panel con todas estas personalidades. Y bueno, pues como bien apuntabas, somos un caso quizá un poco atípico, no sé si atípico o exótico en medida alguna, puesto que somos una gestora de capital semilla, una gestora centrada en el ámbito de la inversión del capital riesgo, en donde el 51% de la gestora pertenece a la Administración Pública Local, a la Diputación Foral de Vizcaya. Y el resto de los socios accionistas son mayoritariamente entidades financieras como BBVA, Santander, Kutxabank, Laboral Kutxa y el Banco Sabadell y otras entidades como puede ser Petronor o el propio Iberdrola. También está en nuestro accionariado la Asociación de Cooperativas de Euskadi, cosa que nos da una visión bastante completa de todo lo que ocurre en el territorio. En la propia dinámica de los fondos de inversión que nosotros gestionamos, los socios privados también están en algunos de ellos en sus comités de decisión, con lo cual vamos a decir que cohabitan dos almas en todas las decisiones de toda la operativa de lo que hacen los fondos y en dónde invertimos y cómo, ¿no? Yo creo que eso es bastante importante y bastante relevante. Somos una gestora que gestiona tres fondos de inversión y una SCR. Tenemos ya 32 años de historia en la parte de Capital Semilla, creo que somos unas de las gestoras de Capital Semilla más antiguas de Europa y tenemos ahí un track record bastante potente en la parte de Capital Semilla y en inversiones en el territorio, ¿no? Puesto que nuestro ámbito de actuación es solo el territorio de Vizcaya. Generamos un segundo fondo que se cerró en el año 2009 para empresas consolidadas. Y posteriormente, fruto de una reflexión muy profunda y potente provocada por la crisis tan relevante que hubo en los años 2009-2010, decidimos ir más allá y centrarnos en productos que generasen un impacto mayor y que llegasen a cubrir esos gaps o esas brechas que podía haber en el mercado, ¿no? Nos centramos en dos productos inicialmente. Un producto de inversión de impacto social muy centrado en la parte inicial, en ayudar al tercer sector, porque consideramos que el tercer sector tenía que evolucionar hacia posiciones de solvencia y de sostenibilidad en las cuales el capital riesgo podía tomar un papel relevante y creamos ese fondo de impacto social que, bueno, pues que en su fase inicial tenía 1.650.000, en donde a fecha de hoy hemos conseguido invertir todo en un tiempo yo creo que bastante relevante y prudencial y en donde además hemos conseguido objetivos mucho más ambiciosos de lo que nos planteamos inicialmente, ¿no? Tocamos elementos de inclusión e inserción social, tocamos elementos de health, tocamos elementos de la parte de educación y cultura y tocábamos elementos también en la parte de economía circular, ¿no? Es un fondo totalmente público
en donde hemos abierto la puerta a los privados y esperamos en breve cerrar una ronda de ampliación que nos permitirá por lo menos abordar otros 3 años de travesía en esta aventura apasionante que son las inversiones de impacto social. Generamos también un instrumento, yo creo que bastante diferenciador de lo que hay en el mercado, que es un instrumento de microfinanzas, en donde nos planteamos ayudar a los jóvenes emprendedores, mujeres y colectivos que de alguna forma estaban atascados en el desempleo, y la verdad es que hemos generado bastantes operaciones y estamos muy satisfechos tanto con los KPIs como con el impacto directo que hemos generado. Y por último, también generamos un instrumento en el 2018 y 2019, un instrumento de crowdfunding que pretende un poco romper una dinámica de lo que es el micromecenazgo. Lo hacemos también desde el capital riesgo e intentamos un poco empoderar al talento, a los emprendedores, tanto de la parte de la inversión de impacto social, con proyectos muy sociales, como con proyectos en fase pre-seed de tecnología. Por último, apuntar que la administración pública a la que represento, la Diputación Foral, ha sido bastante innovadora en ámbitos de inversión de impacto social. Antes, cuando escuchaba al compañero de CREAS y la importancia de tener fondos FESE, nosotros ya propusimos una reforma fiscal en el 2018 que en medida alguna apoyaba los fondos FESE y lo reconocía como un instrumento importante de apoyo al impacto social, y actualmente estamos en una reflexión, inmersos en una reforma fiscal ambiciosa. Llevamos 2 años trabajando con el equipo de la profesora Machucato de la University of London para atacar los ODS e implementarlos también en lo que puede ser una estrategia fiscal atractiva para las empresas y atractiva también para los propios ciudadanos y para los propios inversores, ¿no? Y en esas estamos y esperamos que en breve esa reforma fiscal ambiciosa, muy alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, pues dé a luz y alumbre un instrumento muy potente. Gracias, Óscar, por tu intervención y por los modelos y sobre todo por afrontar los objetivos de atenuar los riesgos de exclusión de otros colectivos que tienen mayores dificultades en el mercado de trabajo. Y si quieres, Gorka, que creo... Gorka también está. Sí, estoy por aquí. Gorka, perfecto. Hola, muy buenos días. Igualmente que sus compañeros, gracias Spensive por invitarnos a participar y encantado de estar aquí con todos vosotros. Para tratar un poco de agilizar y viendo que vamos todos ajustados, en estos 4 o 5 minutos voy a incluir ya también ciertas reflexiones sobre la temática, ¿no? Sobre todo los aspectos sociales y la recuperación y demás, un poco como lo hemos estado siguiendo nosotros, ¿no? Para que se entienda, quería primero destacar un poco cuál es nuestro ser, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí como inversor, estamos, digamos, participando como una inversión institucional, a la vez somos, creo que también, representantes de las fundaciones o de las entidades sociales, pues estamos aquí como un grupo 4. Y en ese sentido, pues creo que podemos dar un punto de vista algo diferente a lo que hemos ido viendo durante la mañana, que pues bueno, pues principalmente hemos visto grandes inversores que no dejan de ser gestoras y demás. La Fundación lleva desde hace muchísimos años trabajando en el derecho a la salud. Llevamos más de 50 años y los últimos años trabajando en África, con lo cual, digamos, el carácter social propio de la entidad ya es marcado, ¿no? Y lo que hicimos en el año 2015 fue sumar este carácter social a lo que tenía que ver con las inversiones, ¿no? El departamento de la Fundación decidió que había que acercar la misión de la Fundación de alguna manera también a este ámbito y no solo dedicarnos a trabajar en África y en temas de salud, sino que también nuestras inversiones pudiesen tener un acompañamiento, ¿no? En la siguiente diapositiva, que la vamos a tener así, digamos casi todo el tiempo, es un poco, podéis ver cuál ha sido el recorrido, ¿no? Porque un cambio de este tipo no se hace de la noche a la mañana, igual que no cambias una cartera tradicional los días, un poco para la gente que nos está escuchando. Hay que entender que también una cartera SG hay que darle un tiempo, hay que transformarla poco a poco. Y desde el año 2016 al 2019 va a ser un poco nuestro periodo de transformación, ¿no? De pasar a una cartera que tenía ciertos aspectos quizás más cuidados, éticos y demás, a poder decir que era 100% ESG, que es lo que es desde entonces, ¿no? El trabajo principal, o lo que yo destacaría, y ya que estamos en un curso, digamos, para aportar contenido, está en nuestra web, tanto en anespa.org como en impactosocialasg.com, que son nuestros 2 espacios donde se puede encontrar información. Podéis ver nuestra declaración, nuestra política, que como inversores
son nuestra guía de trabajo y son las que marcan cuál es el carácter social por un lado, pero también ambiental cuando corresponda, ¿no? Y como estamos como digo, una jornada de carácter formativo, os invito a que podáis descargar de ahí la documentación y podáis mirar y consultar en cualquier momento, ¿no? Es la documentación de este tipo porque es un poco la que te lleva a la base, ¿no? Y lo que nosotros hemos visto en este espacio es que hay ciertos temas que se han hablado esta mañana, como pueden ser los ODS, nos ayudan a ver cuál es esa medición del carácter social de la cartera, pero también nos ayudan a conectar con diferentes ámbitos, ¿no? O sea, el ámbito de las empresas, el ámbito de las ONGs, el ámbito incluso de nuestra base social, que es la que ha aportado el patrimonio que tenemos, entienden ese tipo de idiomas, ¿no? Entonces, nosotros estamos ahora mismo midiendo el carácter social de la cartera mediante ciertos indicadores. Si vemos en la siguiente, también estamos midiendo con la parte de los ODS, como empezamos todos, pero sobre todo, si vamos a la siguiente, lo que nosotros hemos conseguido vincular muy bien nuestra actividad regular social, que es la de las enfermedades tropicales desatendidas, con las ODS, que son claves, que son estos, ¿vale? Y finalmente, en la siguiente diapo, por ver un poco indicadores sociales, como podéis ver en nuestro reporte anual, ahí en la columna azul se pueden ver, por ejemplo, los indicadores claramente sociales de inclusión financiera, ¿no? Que es uno de los aspectos principales que nosotros estamos abordando. Tenemos una cartera que tiene un fuerte componente en microfinanzas y en aspectos de inclusión financiera. Y podemos decir, por ejemplo, que en el año 2019, que es el último reporte que hicimos, pues 313.000 personas pudieron acceder a crédito y al mundo, digamos, de poder generar un emprendimiento a través de financiación gracias a nuestros fondos, ¿no? Con un carácter importante también que para nosotros es de vital medición, que es el tema de género, ¿no? O sea, el 76% de lo que estábamos apoyando apoya a mujeres y el 62% a rurales, ¿no? Esto es importante y durante el año pasado, en el año 2020, y durante la COVID, estuvimos muy atentos a cómo los fondos estaban funcionando en ese sentido, ¿no? Y, por ejemplo, dimos un alto seguimiento a todos estos fondos de microfinanzas que cómo estaban haciendo y vimos que había un carácter social claro y apoyo, ¿no? Que la gran mayoría de los fondos de microfinanzas lo que hicieron fue esperar a que pasase el golpe principal de la pandemia, eh, eh, prorrogar los pagos de los créditos, acompañar a toda esta red de emprendedores que estaban bajo sus créditos y para nosotros eso era muy importante, ¿no? Es un poco una reafirmación de dónde estaba el trabajo, ¿no? Nosotros por nuestra parte como ONG hicimos un aporte importante, hicimos un apoyo al ministerio, hicimos un apoyo a gobiernos por la compra de respiradores porque era lo que en aquel momento nos hacía falta y eso era una donación filantrópica, pero también queríamos que en nuestra cartera tuviésemos un seguimiento en ese sentido, ¿no? Y ahora, para el post, digamos, de todo esto, que ya poco a poco parece que vamos llegando de post-pandemia, ya estamos valorando introducir en la cartera ciertos fondos que se están constituyendo con la idea de enfoque para la recuperación económica. Entonces ya estamos también empezando a valorar cómo poder incorporar estos fondos que le den el carácter social y además estén hablando de la recuperación de la crisis de la COVID. Y en los próximos meses en los comités pues ya estamos pensando en incorporar algunos de ellos y serán presentados. Pues gracias, Gorka. Precisamente, sobre todo lo has comentado, los objetivos también en materia de género, que consideramos que son cuantificables y hay que abordarlos, dar protagonismo a los bonos verdes, pero sí que justo nos conocimos en una jornada en esa materia, es muy interesante. Si queréis, he intentado, bueno, vamos justo de tiempo, pero sí que me gustaría hacer dos preguntas al menos, sobre todo por las intervenciones que hemos visto. Y me gustaría, Kantam, que para mí es fundamental y bueno, y hay también mucha iniciativa sobre el desarrollo de la información no financiera. Preguntarte como especialista y consultor y bueno, sobre Clarity, actualmente es una referencia, si nos puedes comentar qué tipos de datos sobre temas sociales existen en el mercado, porque creemos que sí que es fundamental como punto de partida. Perfecto, gracias Andrés. Sí, a nivel de datos, como lo comenté un poco al principio, lo incluimos en distintos tipos de módulos en nuestra plataforma. Es decir, que cada módulo después cumple con una estrategia de inversión. Uno de los módulos siendo el módulo de ESG y más un módulo de riesgo. En este módulo, por ejemplo,
tenemos en la parte social cuatro tipos subdividimos, perdón, la parte social en cuatro tipos de pilar. Tenemos datos sociales sobre empleados, por ejemplo, datos sociales sobre clientes y el producto, sobre la cadena de valor y después también sobre la sociedad y las comunidades. Bueno, ah, estos cuatro puntos, en total tenemos detrás de estos 63 indicadores. Y creo que una parte importante de esto es que vamos a diferenciar por tipología de indicador, porque hay indicadores que son, por ejemplo, indicadores cuantitativos, como la formación que dan las empresas a los empleados, como el total de mujeres en las empresas, etcétera. Son realmente indicadores con un valor detrás. Después tenemos indicadores que son lo que llamamos políticas, que son indicadores más cualitativos, sobre el cual son, por ejemplo, si una empresa tiene una política que empuja los derechos humanos, bueno, que es un ejemplo, el cual la respuesta es un sí, no. Y después tenemos un tipología de indicador que es lo que llamamos controversias. Y este es muy importante porque lo que utilizamos ahí es algoritmos que van a leer noticias para detectar noticias negativas sobre las empresas, por ejemplo. Y ahí, pues, indicadores también como el derecho al trabajo, etcétera. Y vamos a mirar todos los días con nuestros algoritmos si las empresas o si hay noticias negativas sobre cada una de ellas. Bueno, entonces, este conjunto de información que incluimos en la parte de ESG forma parte de análisis que un inversor, por ejemplo, puede hacer a nivel de compañías o de cartera directamente o de fondo. Bueno, ahí nos permitimos realmente agregar todos los resultados de uno. Gracias, Cantam. Sí, también a Ramón lo ha comentado perfectamente, están tan cerca o es tan social su actividad y tan cerca de la sociedad que me gustaría preguntarle cómo han entendido, cómo están integrando especialmente las cuestiones sociales en el Banco Cooperativo Español. Pues mira, a través del grupo antes os comentaba, ¿no? Que es la capilaridad a donde llegamos, esas 1.400 oficinas en poblaciones de menos de 5.000. Estamos hablando de unos 60.000 millones de balance, es decir, que no estamos hablando de algo pequeñín, de activos, que son operaciones financieras dadas en zonas pues tremendamente capilares en muchos casos, ¿no? Yo destacaría distintos aspectos cómo una entidad de crédito tiene que sobrevivir en un mundo duro, como estamos viendo, que es el actual de las entidades financieras, donde la exigencia de rentabilidad debe de ser más importante aparentemente que otros requerimientos, cómo lo convives con un ADN, que como os decía, somos cooperativas, trabajamos asociativamente con nuestros socios, pegados a sus negocios, a sus vidas, cómo combinamos, este es el gran reto que tenemos. Daros algún ejemplo, por ejemplo, desde 2008 hasta ahora, pues casi el 40% de las oficinas bancarias se han cerrado en España. Nosotros mantenemos el mismo número de oficinas, a costa, en muchos casos, de la estricta rentabilidad financiera. Hay poblaciones en España que como os decía, el único contacto para que pueda llegar crédito, financiación rápida, fluida, con nombre y caras en el pueblo, que conoce las necesidades, pues somos nosotros. Hemos logrado, y es nuestro gran reto, la rentabilidad como entidad de crédito para poder sobrevivir y generar recursos propios con no perder este ámbito social. Canalizamos un montón de líneas ICO, de fondos estructurales, del FEI, que vengan a través de operaciones crediticias puntuales a muchos pequeños y micropymes, en muchos casos, y autónomos, que de otra forma sería complicado para ello acceder a fondos financieros, en muchos casos estatales, moratorias sectoriales, moratorias dadas de aplicación para clientes y con una sensibilidad muy especial porque la toma de decisión del riesgo está muy pegado al terreno de operaciones y de proyectos particulares y personales, en muchos casos pequeños o modestos, pero que atan al territorio personas y actividad económica, donde como el análisis de riesgos no está tal vez en un punto muy lejano, sino está muy directo, muy próximo, y lo estás tratando con tus propios socios en un sentimiento cooperativista, obviamente sin olvidar el control del riesgo de crédito y la rentabilidad intrínseca que debe de tener cualquier actividad, pero no buscando exclusivamente el negocio financiero,
sirve de apoyo a muchas actividades. Uno de los retos que tenemos es precisamente cuantificar todo esto que hemos estado haciendo de forma natural para poder expresarlo, explicarlo y que se nos conozca en esta actividad. Es una de las cuestiones que la normativa nos va a llevar a poder publicitar tal vez de una forma ordenada toda esta actividad. Y luego el otro bloque, lo que antes me refería de la obra social. Hay muchos millones de euros que nos gastamos todos los años en proyectos formativos, en proyectos de, digamos, de ayuda o de incentivo de los colegios, de hacer centros locales, sociales, en sitios que de otra manera no habría este apoyo que se hace. ¿Por qué? Porque tenemos que revertir una parte de nuestro dinero en la propia sociedad, en la propia ámbito de nuestra actuación. Si yo tengo un ámbito de actuación local, mi obra social la destino en la población en la que yo estoy. Si soy provincial, en mi provincia. Y eso ayuda y facilita que determinadas cuestiones que tal vez desde un punto de vista estrictamente financiero no pudieran tener un encaje de apoyo o de ayuda, puedan derivarse fondos para promover deportes, asistencia cultural, fomento. Sobre todo, una de las grandes obsesiones es fomentar que haya actividad económica de asiento de personas en localidades o zonas que de otra manera, sin este apoyo financiero, se podrían ir. Y un poco más estructural, y lo dejo simplemente como apunte, deciros que el grupo tenemos una gestora de fondos de inversión, GEScooperativo, donde somos en estos momentos, y hemos llegado, pero porque ya los teníamos, somos la tercera gestora en estos momentos con fondos de institución de inversión colectivos calificados como sostenibles del artículo 8. Tenemos 1.125 millones de euros, que es aproximadamente el 20% de todos nuestros fondos, de todo el patrimonio en fondos de inversión que gestionamos con nuestros propios clientes, están en fondos calificados sostenibles del artículo 8. Por lo cual, somos un grupo que estamos peleando duramente con las exigencias de una entidad financiera que debe de sobrevivir y vivir con los mismos parámetros de actuación que otras entidades bancos, y sin embargo queremos seguir apegados al terreno, al apoyo social y local, y ese es nuestro gran reto. Parte de la posibilidad de hacer todo esto, que la estructura societaria es de cooperativa, que como repito, lo decía antes, no exige retornar financieramente rentabilidad al inversor socio, sino generar un buen servicio y ayuda y apoyo a nuestros socios. Es decir, es un gran reto y apostamos y seguimos apostando mientras se pueda, a tope, y de momento no nos va mal. Pues se puede hacer, se puede hacer. Gracias por integrar pues, esos criterios sociales y mantenerlos y priorizarlos, porque muchas veces luego vemos que, sin embargo, en otras por medios de comunicación, que muchas veces aparece el tema de los costes o temas financieros. Entonces, gracias por esa prioridad. Sí. Y si queréis, Óscar, has comentado, sí que es una iniciativa algo singular, pero tenéis un recorrido. ¿Cómo ha respondido vuestra sociedad al cumplimiento, a la integración de objetivos sociales? Pues yo creo que ha habido una evolución cuando empezamos a trabajar la innovación social, proyectos donde estuviese también la rentabilidad, pero con otra finalidad, ¿no? Buscando ir más allá, ¿no? En los años 2015, cuando empezamos con el fondo y a buscar deal flow y a hacer operaciones, yo creo que bueno, pues era bastante complicado, no nos entendía el mercado y bueno, afortunadamente esa fase ya ha pasado y los instrumentos de inversión con otra finalidad ya están consolidados en el mercado y son aceptados y son asumidos por startups y por otros agentes, ¿no? Yo creo que eso ha sido un salto relevante. La siguiente fase ha sido cómo implementar KPIs de impacto social en nuestras participadas. Yo creo que eso ha sido un salto bastante potente en el sentido de introducir en su ADN que esta parte es relevante y el trabajo casi personalizado con cada uno de ellos para llegar a establecer KPIs e indicadores de impacto, que yo creo que es tremendamente positivo para nuestras participadas y tremendamente positivo también para nuestros accionistas, y en este caso para la propia administración pública.
Y yo creo que en ese ánimo la respuesta ha sido muy positiva desde los propios socios, puesto que los socios de la gestora también nos han ido pidiendo pues, otro tipo de productos y ahondar más allá en la posibilidad de ser esa gestora activa que ellos nos perciben, ¿no? Por ello que estamos trabajando en nuevos productos que puedan cubrir gaps del mercado. Yo creo que el reto en España es también acercar gestoras y fondos de inversión que se centren en productos de ámbito local o de ámbito regional. Ya hay gestoras haciendo operaciones importantes a nivel europeo o fuera del continente. Creo que nos toca también crecer en ese ámbito. Y nosotros en esa parte vamos a ser tremendamente activos. Vamos a intentar aterrizar al menos un producto más a nuestra cartera en el corto plazo, ¿no? Yo creo que eso es un síntoma, una respuesta de que hay posibilidades, hay crecimiento, hay un gap en el mercado, existe hueco para trabajar inversiones alternativas que de alguna forma generen un impacto social. Y luego como administración y a una escala algo más arriba, yo creo que también nos toca un poco provocar en el mercado y ser ejemplo para otras administraciones, desde lo que os decía antes de políticas fiscales hasta, bueno, hasta políticas de inversión, políticas de bonos, políticas de compra pública innovadora. Yo creo que ahí tenemos un reto potente, las administraciones, y creo que provocar y trabajar escenarios nuevos y diferentes donde la colaboración público-privada sea un arma innegable y un instrumento para dinamizar y avanzar socialmente, yo creo que es un debe y es una obligación también. Pues gracias, Óscar. Sí que es un tema interesante los KPIs y el reporting y que hagamos un avance que se pueda cuantificar. Creemos que sí que es interesante porque también es didáctico del ir a avanzar, pero no en prosa, sino que vemos que conseguimos cosas. Sí. Gracias. Si quieres, Gorka, no sé si hemos visto tu presentación inicial, no sé si nos puedes decir algo más concreto sobre cómo desarrollar la estrategia para conseguir esos objetivos marcados, creo que se habrá avanzado o hablado en el curso sobre temas de estrategia de exclusión. No sé si nos puedes indicar algo más sobre esa línea de actuación. Sí, digamos que nosotros integramos varias de las estrategias que se hablaban al inicio, porque al final en una cartera que tienes 100% necesitas tener todos los esquemas, ¿no? Entonces se hablaba de exclusión y se hablaba incluso, ¿no?, de que a veces quizás esas exclusiones tienen que, en los estadios más iniciales, ser como lo más básico, pero que pueden suponer en un momento dado perder oportunidades en pro de otras. Yo no diría tanto perder oportunidades, sino que es más tener que buscarlas en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el ámbito de las exclusiones tenemos todas las habituales, es decir, respetamos Pacto Mundial y todos los esquemas habituales, quitamos todas las actividades lógicas en una exclusión ESG, como tabaco, comportamiento y demás, pero luego en la parte de gobiernos, por ejemplo, en pro de derechos humanos y más siendo una ONG de cooperación de desarrollo como nosotros, por ejemplo, evitamos todas las emisiones de gobiernos que tengan pena de muerte. Eso directamente no se está haciendo, por ejemplo, no iba por unas emisiones del gobierno de Estados Unidos, que igual en ese momento en el mercado es lo más interesante. Tenemos que buscarlo por otro lado. Es decir, nosotros no tenemos un objetivo de cartera por debajo de la rentabilidad de mercado, al revés. O sea, tenemos un benchmark con mercado, tenemos un benchmark que también medimos contra lo que sería no tener ESG, y en todos los casos estamos siempre cerca del benchmark, batiéndolo en aspectos, y tenemos una cartera que es rentable, pero a la vez estamos consiguiendo evitar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues si no podemos ir a una emisión en el bono americano, pues tendremos que ir a otra cosa que compense esa rentabilidad. Pero sí que hacemos ese cruce directamente para que los aspectos sociales estén, ¿no? Y luego a la hora de lo que puede ser más estrategias más de integración y demás, pues buscamos siempre pues, fondos que estén reportando muy bien estos aspectos sociales. Y luego yo diría que hay veces que no nos damos cuenta, pero no solo los aspectos sociales son los que trabajan para él, sino que también de alguna manera están todos relacionados, ¿no? Nadie puede negar que el hecho de trabajar en medio ambiente y de, por ejemplo, dotar de energía limpia, de energía estable a un hospital en una zona rural, no va a beneficiar temas sociales, porque es que si no, ese hospital no estaría funcionando. Por lo cual, cuando estamos hablando de unas microfinanzas que están ayudando a generar energía fotovoltaica en una zona rural,
claramente no solo es medio ambiente, también es social, ¿no? Entonces integramos este tipo de aspectos que luego nos dan esos KPIs que habéis visto así rápidamente en la tabla y integramos todas las estrategias que hemos visto esta mañana. Gracias, Gorka, que se note, sobre todo yo siempre lo he comentado, que se note que se aplican criterios sociales respecto que se reduzca Sí, el tratando de universo poner de un ejemplo inversiones. concreto, ¿no? Para que la gente lo entienda en este breve tiempo que además estamos ya ajustados. Exacto. Si queréis ya para acabar, me han dicho que, bueno, que para la ejecución del curso, porque hay ponentes que no van a poder intervenir, si queréis para una última pregunta, que sí que me han quedado cosas en el tintero, y lo que vosotros consideréis si podéis ser en un minuto para como despedida. A Cantam sobre todo ha comentado, porque hicieron una jornada, que aporta sobre todo la tecnología para, aunque ya lo ha dejado entrever con el uso de los algoritmos, si nos quieres presentar o algo más, dar alguna pincelada más, y si quieres comentar algún comentario final. Sí, de forma breve, efectivamente. Yo creo que la tecnología aquí lo que nos permite es realmente tener acceso a una cantidad de información muy importante que no sería factible utilizando, pues, analistas, por ejemplo, y también nos saca un poco de lo que nosotros vemos el error humano, ¿no? El hecho que aplicamos una metodología y una visión una visión, pero que aplicamos lo mismo en todo por el algoritmo que utilizamos, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante para tener y para proponer la información de muy alta calidad para el inversor, bueno, sobre una base de datos muy completa. Sí, gracias, Cantan. Creo que se hizo una jornada con vuestra participación. Si quieres, Ramón, lo has comentado ya, bueno, a ver cuál es tu opinión ya como despedida en este contexto máximo de sostenibilidad. ¿Cómo estáis vosotros viendo cómo estáis avanzando en esta velocidad tan rápida Sí. que a Pues nivel el nacional se está grupo Caja Rural pues está siguiendo en la senda que ya había iniciado y fortaleciendo determinadas áreas. Creo que somos la prueba de que es posible que una entidad financiera, con todos los requerimientos de cualquier otro tipo de entidad financiera, puede dedicar una enorme parte de su negocio financiero a proyectos muy pegados a muchos de los criterios de sostenibilidad, de medioambiental y de preservar gente en zonas. Es posible aunar ambas cosas, la rentabilidad financiera con apoyar a proyectos que en principio, por su atomización, su pequeña dimensión, serían a veces complicados que criterios puramente financieros siguieran adelante. El estar próximos al terreno y apoyarlos. Y esto es lo que me gusta destacar, que el Grupo Caja Rural tiene este compromiso, seguirá ahí y creo que somos la demostración de que es posible aunar estos dos mundos y perfectamente y mejora para todos. Sí, es una gran noticia ese pensamiento, esa continuidad y esa adaptación, pero sí que la continuidad a vuestra actividad. Si quieres, Óscar, una pregunta sobre, lo has comentado ya, de cómo vais reportados, y si puedes decirnos, y ya también como despedida, qué impactos sociales habéis medido de consecución en vuestros fondos, y ya como despedida. Sí. Bueno, me sumo un poco a la reflexión de Ramón en el sentido de buscar ese equilibrio, ¿no? entre la inversión y la rentabilidad y el impacto, ¿no? Yo creo que también nos toca estar un poco en ese ADN como administración y como decía antes, provocador, ¿no? Bueno, nosotros estamos tremendamente satisfechos de lo obtenido en la parte de health, en la parte de inclusión, inserción social y en la parte de educación, puesto que ahí hemos tenido históricamente la compañía invertía a través de sus primeros fondos en operaciones de health, y tenemos ahí un récord bastante potente. Pero dimos un salto y nos centramos en un subnicho, vamos a decir, de la parte de health, que además, casualmente, en la pandemia del COVID nos ha ayudado o ha ayudado a algunos hospitales en algunos desarrollos en la parte de tecnología y en otros ámbitos, ¿no? Estamos muy satisfechos con los KPIs y con lo que han obtenido estas participadas. Además, en estos casos estamos en rondas de ampliación en varias de ellas, con lo cual eso nos congratula y nos hace sentirnos bastante en línea de lo que pide el mercado, y además haciéndolo desde una óptica de inversión de impacto, ¿no? O sea, buscando algo más allá del empleo y de la pura rentabilidad, ¿no? Yo creo que nuestro camino está un poco en esa línea.
en trabajar intensamente en la búsqueda de proyectos tremendamente atractivos para nuestro fondo y en la búsqueda también de adeptos hacia esta causa noble de la inversión de impacto a través de otros fondos de inversión que colaboren con nosotros u otros agentes relevantes del Estado que también se quieran sumar a esto y que quieran generar esa inversión responsable y ese impacto. Pues, gracias, Óscar, por tu modelo, por tu presentación y sobre todo por la consecución de esos objetivos sociales y sin olvidar la rentabilidad, pero creemos que sí que es interesante que se mantenga esa línea de que los objetivos sociales también cuenten, se prioricen, tanto en la compra del sector público socialmente responsable, o sea, que muchas veces todo lo que decimos aquí tiene distintas aristas. Si Sí. quieres, Gorka, también para acabar, hemos visto, bueno, lo has comentado ya también inicialmente, la aparición ahora mismo de los ODS, cómo ha influido en la adaptación de vuestra cartera, ya para acabar, si quieres, la intervención de este panel, de esta mesa redonda. Muy bien, Andrés. Sí, es muy breve. Habéis visto antes un par de diapos. Lo que nosotros hicimos fue utilizar los ODS como un eje más para seguir evolucionando la cartera, ¿no? Y en este sentido también lo que quisimos fue darle una conexión con nuestra actividad regular. A la hora de elegir unos ODS u otros, entendíamos que siendo una entidad social como éramos y teniendo alguna manera de encajarlas, pues ver si podíamos utilizar ese lenguaje común, ¿no? Entonces, las enfermedades tropicales desatendidas, que es nuestra actividad regular, tienen 7 ODS concretos que son causa-efecto según la OMS. Lo que hacemos es primar y medir de manera más especial cuál es la consecución de esos ODS. De manera que los fondos que están trabajando en esos ODS pues, son más atractivos para nosotros. Si además de eso, de alguna manera, algunos de ellos pueden estar trabajando en África, pues mejor aún, ¿no? Tenemos como dos focos geográficos. España, por ser nuestro home country, como decimos nosotros, que está en nuestra base social y hemos nacido y demás, y África, que es nuestro impacto. Entonces, todo lo que tiene que ver con esos ODS y en esos dos espacios geográficos es lo que, a lo que damos mayor impulso y a lo que damos mayor seguimiento, por tanto, también, claro, lo tenemos incluso integrado en nuestro plan estratégico. El plan estratégico global de la Fundación lleva la medición de cuál es el seguimiento que hacemos estos ODS a través de la cartera. Sí, gracias, Gorka, por la explicación, por la canalización que habéis hecho de vuestra actuación hacia los ODS. Nada más por mi parte agradecer a los 4 intervinientes, a Cantán, a Óscar, a Ramón y a Gorka, vuestra intervención y los trabajos previos de conexión para aprobar y, bueno, sobre todo por vuestra línea de actuación, estilo de gestión, análisis también por parte de Cantán. Y nada más, Andrea, por nuestra parte, gracias a los 4 nuevamente. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Gracias y gracias a todos. Andrés, chao.